cosmovisión de la muerte en México, la que teme y llora y la que espera y festeja. Día de santos difuntos o día de muertos, herencia o resultado de un mestizaje. Amigos de Peregrino Radio y Televisión, es un gusto volver a estar con ustedes aquí en el Jardín Mágico del Tarot. Y para conocer y profundizar en esta temática nos acompaña nuestro amigo Hugo Rojas Cortés, historiador, investigador y docente, quien nos vendrá a ilustrar con sus luces y conocimientos acerca de este tema. Comenzamos. Muchas gracias por la invitación. Me congratula estar con nuestros televidentes y con ustedes para hablar de un tema tan bonito, tan excitante y tan profundo como el tema de la muerte. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Para la mayoría de los mexicanos, estas fechas son de suma importancia. Es una fiesta llena de colorido, de sabores, de olores, de sensaciones, de sentimientos, donde los muertos visitan el mundo de los vivos. Hugo, la pregunta obligada es, ¿qué es la muerte y a dónde van los que mueren? Es un tema muy interesante. ¿Qué es la muerte? Pues podríamos definirlo así, la ausencia de vida, ¿no? Por decirlo así, o sea, no hay vida, ¿no? Hay que recordar que la muerte es lo inanimado, aquello que no está vivo. O sea, por ejemplo, hay cosas muertas en la realidad. Por ejemplo, este café ahorita ya está muerto, no está vamos a decirlo, en una planta o es una planta, no, nada de eso. Entonces, por decirlo así, podemos definir que eso es algo inanimado, el que no existe, ¿sí? La muerte. Ahora bien, ya depende mucho de la cosmovisión de las religiones, ¿sí? O sea, cada religión nos va a decir una cosa distinta de la muerte. Hablando de cosmovisiones, desde la cosmovisión española del conquistador, ¿a dónde iban los muertos de ellos? Bueno, hay que recordar que, los españoles eran cristiano-católicos o católicos. Entonces ellos pensaban que había un paraíso o algo más allá de la muerte, ¿sí? Es decir, hay que recordar, a Cristo, cómo fallece, cómo muere y cómo resucita. Entonces la cosmovisión católica nos dice que va a haber una resurrección, ¿no? Va a resucitar el cuerpo y el alma. Es interesante porque aquí viene un concepto interesante que es el alma, ¿no? El alma, ¿qué es el alma? O sea, los antiguos griegos nos definieron qué es el alma, es algo que complementa al cuerpo. Y si el cuerpo no tiene alma, entonces está inanimado o está muerto, ¿sí me explico? Entonces esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos nosotros estamos vivos y tenemos alma, ¿sí? Desde la cosmovisión platónica aristotélica, ¿sí? Esa definición es muy importante. Retomando lo de los españoles, ellos tenían esta idea de la trascendencia, un concepto muy interesante, es decir, trascender no solamente biológicamente, sino también trascender el alma, es decir, que llegue al paraíso con Cristo. Ese es el meollo del asunto. Entonces esta concepción española nos conlleva al siglo XIII. ¿A qué me refiero? Siglo XIII después de Cristo en Europa. Si nosotros leemos la Biblia, en el caso católico, podemos definir que existe el cielo y el infierno. Obviamente, en la época de la Edad Media en Europa había tres clases sociales, vamos a decirlo así, que eran los burócratas, los aristócratas y los pobres, o el tercer estado. Entonces tenía que crearse teológicamente un tercer estado, entonces por eso se crea el purgatorio en el siglo XIII. Eso es algo muy teológicamente hablando, es decir, los padres de la iglesia empezaron a construir esa concepción del purgatorio. En el purgatorio, vamos a decirlo así, si un alma no llega al paraíso, porque le falta, no sé, que tiene un poco de culpa, etcétera, se limpia la culpa en el purgatorio. Esa es la función del purgatorio, limpiar el alma para que llegue al cielo. Ahora bien, esta idea del purgatorio creo que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque surge de la necesidad de la sociedad de la época, ¿sí? No solamente es una concepción teológica. Entonces, en ese sentido va el comentario de que la teología va construyendo la cosmovisión cristiana, vamos a decirlo así.
Entonces, para poder entender eso, igual las otras religiones también plantean cosas muy distintas. La reencarnación, por ejemplo, hay unas religiones que plantean reencarnación, otros que no, que fallecemos o morimos y hasta ahí quedó. Entonces, depende mucho de la cultura en la cual nos desarrollamos. Aquí en México nos desarrollamos en la cultura cristiano-católica. Entonces, por eso quise hablarles en este ámbito, ¿no? De la religiosidad católica. Habrá otros que son ateos. Entonces ellos no creen en algo, tal vez ni en el alma, ¿sí? Entonces, pero sí es interesante esta concepción del alma para poder entender que existe algo que va más allá de nuestra racionalidad. Ese es el sentido de este comentario. Entonces, es parte de la reflexión del pensamiento que ha existido en el ser humano desde épocas prehistóricas o históricas hasta la actualidad, ¿sí? Nos preguntamos qué es la muerte, hacia dónde nos dirigimos después de morir, etcétera. Entonces, esas son las respuestas. Las religiones nos dan las respuestas a esa posibilidad o esa realidad que es la muerte. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido de la construcción, en este caso, de esos tres estadios. Y en ese sentido podemos hablar de la religión de la reencarnación, ¿no? Esta concepción de reencarnar como puede ser en animales, puede ser en otras personas, ¿sí? Entonces esto conlleva a una serie de replanteamientos desde cada religión u otra religión o secta, como los que adoran la Santa Muerte, por ejemplo. Ellos tienen, ¿por qué? Porque arriesgan su vida. Constantemente están arriesgando su vida y entonces ellos adoran algo que les da, entre comillas, un plus, ¿no? de muerte. Otra concepción que sería, por ejemplo, los masones, ¿sí? Los masones, si nosotros vemos la simbología que contienen los masones, es muy importante. ¿O no, Toño? ¿Tú cómo ves? Ah, caray, habrá que preguntarle a algún miembro de esas fraternidades. Yo lo que dicen que ellos creen en la inmortalidad del alma, entre otras cosas. Pero qué buena pregunta, habrá que hacer un programa acerca de eso y preguntarle a alguien que sepa. Sí, te digo, o sea, es parte de esa concepción porque, por ejemplo, mira, yo recuerdo algunos símbolos como el triángulo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros entramos a Catedral de aquí de Morelia, está el triángulo, ¿no? ¿Qué simboliza el triángulo? La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en cambio, los masones lo reflexionan o lo piensan de otra manera, ¿sí? Que racionalidad, pensamiento, fraternidad, etcétera. Ciertos símbolos que van cambiando. A lo que va mi comentario es que, de acuerdo a las religiones y a las concepciones o las filosofías, a través del tiempo van cambiando las concepciones de la muerte, ¿sí? Eso es a lo que voy. O sea, no es estática la muerte. ¿Sí me explico? No es estático. Va cambiando a través del tiempo. Y ahorita te voy a dar más ejemplos. Hace unos momentos tú hablabas acerca del alma. ¿Cómo es el alma? ¿De qué color es? ¿Cuánto pesa? ¿Dónde habita? Desde la concepción religiosa del conquistador, ¿pudiéramos decir algo al respecto? Bueno, tenemos que ir hacia atrás un poquito más desde la época griega. Los griegos decían que el alma se encontraba en el hígado. Ahí estaba supuestamente el alma. Y cuando moría la persona, salía por medio del último suspiro o el último aliento. Sí, exactamente. Entonces eso es muy importante de entender. Los griegos planteaban que estaba en esa zona. Es interesante entender, Antonio, por qué se quería materializar el alma. ¿Sí? El alma se quería materializar de cierta manera, es decir, que ubicarla en un lugar específico del cuerpo, ¿sí? Después, cuando llega, obviamente, se construye una teología cristiana, se construye esa concepción del alma, pero en otro sentido, es decir, algo inanimado, ¿sí? Es algo inanimado, que obviamente también es griego, pero al final de cuentas es algo que trasciende, es decir, el alma muere el cuerpo y el alma va hacia un lugar mejor, que es el paraíso o Dios o como queramos decirle. Entonces, el sentido de eso es que el alma, según la concepción católica, hay un juicio en el cual se le hace al alma y ahí se define dónde tiene que ir, si al cielo, al infierno, al purgatorio, etcétera.
¿no? Entonces, eso es lo más importante en el sentido del conquistador que me acabas de preguntar. O sea, el conquistador viene a salvar las almas, pero primero hay que bautizarlos, ¿sí? No puedes salvar almas si no existe el alma, ¿sí? Porque eran hasta percibidos como si fueran animales, los indígenas. Entonces, desde ahí, tienes que bautizarlos primero, y ya después vamos a salvar su alma. Un dato muy interesante este que acabas de mencionar. Sí. Y en ese sentido podemos profundizar, Antonio, que en un principio de la conquista y colonización de América o de México, eran concebidos los indígenas como esclavos, como animales, técnicamente. Algo que quiero remarcar y que a lo mejor ahorita en nuestra historia reciente se está marcando mucho esto en los 500 años, es por ejemplo, Hernán Cortés ayuda a los descendientes de Moctezuma, en este caso mujeres, como Isabel de Moctezuma, Leonor de Moctezuma, y les da encomiendas o territorios, ¿sí? ¿Para qué? Para que subsistan, para que se continúen su vida, vamos a decirlo así, opulenta o de élite, que vivieron en un principio con Moctezuma, en la época prehispánica. Entonces quiero remarcar esto, ¿por qué? Porque a veces creemos que los indígenas fueron todos esclavizados y todos se mancharon con ellos, no, sino que realmente hubo también una élite indígena que ganó con los españoles. Y ojo, Hernán Cortés también ayudó y les dio derechos a esos indígenas. Ahora bien, para 1538 el Papa Adriano, me parece, genera un decreto. En ese decreto dice que los indígenas tienen alma. Había un debate en España, se preguntaban, oye, los teólogos de la época decían, ¿qué onda con ellos? ¿Que son animales? Son de esas 7 tribus que se perdieron de Israel. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice que se perdieron unas tribus y que no supieron dónde estaban y creían que eran esas tribus. Se preguntaban los mismos teólogos de la época. Entonces empezó esta problematización y pues se remata, por decirlo de esa manera, con la bula papal de 1538 diciendo que tienen alma. Con eso significa que se les da derechos en términos jurídicos, en términos ya de pragmaticidad. O sea, ya no es de que voy a hacerles guerra y me los llevo como esclavos o como tlamemes o cargadores, porque los utilizaban para eso también. Entonces, eso va a mi comentario, o sea, de que la misma, vamos a decirlo así, el mismo derecho español va a asumir al indígena con alma. ¿Sí? Eso es lo más importante, y no con estas ideas que tenemos en nuestros amados gobiernos, ¿verdad? Que están sacando otras cosas que no van. ¿Por qué? Porque voy a citar a George Orwell. Dice George Orwell, el que controla el presente, controla el pasado y controla el futuro. Quien dirige la sociedad va a generar la historia. Hugo, entonces nos acabas de narrar, de mencionar acerca de la cosmovisión europea, desde la visión del conquistador. Ahora, desde la visión de los pueblos originarios de Mesoamérica, ¿a dónde iban los muertos? ¿Cómo está ese asunto del Mictlán y otros lugares a donde se cree que iba? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es un tema muy interesante, Antonio, y a veces, desgraciadamente, los españoles destruyeron muchos códices, mucha información indígena, original. Lo que se tiene son copias, o ya copias de en la época del virreinato, pues, o sea, de la colonia. O sea, es lo que se tiene, pero sí hay ciertas fuentes que nos pueden iluminar en ese sentido. Por ejemplo, esto del Mictlán es muy interesante. De hecho, pues hay una película, ¿no? Actualmente hay una película que pegó mucho, ¿no? Pero esta concepción del Mictlán, podemos decir que sigue siendo como una concepción teológico-cristiana. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no se sabe de las fuentes que hay, o sea, ya los códices de la época, el códice Borbón, el códice Borgia, o sea, son documentos ya muy tardíos, ¿no? Hablan de dioses, nos narran de dioses, había un infierno, pero no entenderlo como en la concepción católica, ¿no? Que te vas a quemar, no. Ahí era otra concepción, o sea, iba el alma, vamos a decirlo que sí había un alma indígena. O sea, los indígenas
trascendían a otro lugar, pero no te podría decir hacia dónde se iban. ¿Por qué? Porque son fuentes españolas, son fuentes ya mestizas. Ese es el problema. Yo esa es como la crítica que haría en ese sentido. Pero aún así, de las fuentes que tenemos, por ejemplo, hay una fuente del padre Ramírez para el caso de aquí de los purépechas, que nos dice cómo hacían los altares en los cementerios. O sea, es la primera fuente del siglo XVI, de un jesuita que vivió en Pátzcuaro, que nos habla cómo hacían, le ponían como en la actualidad, le ponían la fruta, le ponían la comida, ponían velas. O sea, estos rituales, es un ritual del siglo XVI. Entonces con eso podemos decir que se hacía algo parecido en la época prehispánica. Pero eran entierros, no altares, ¿sí? Un entierro, ¿sí? Un entierro era totalmente distinto a un altar, ¿no? Entonces, ahí hay que definir algunos conceptos, pero sí era muy distinto, claro que sí, por los dioses que tenían. Entonces, en ese sentido podemos entablar esa concepción de, por ejemplo, hay un apellido indígena, se apellida Huitzimángari, significa el perro del agua. Antonio de Huitzimángari. Antonio de Huitzimángari, uno de los dirigentes de Pátzcuaro, ¿sí? Era un dirigente, hijo del último Cazonzi, del último gobernante. Entonces, por ejemplo, él tenía figuritas de perritos, así de este tamaño o más grandes, y esos perritos es como el Xoloscuincle. Esos te llevaban a la trascendencia que ya hablábamos hace un momento, es decir, te podían mandar al paraíso o al infierno o al inframundo. Ojo, estas concepciones indígenas no significa que haya habido desesperación, miedo o que iba a haber sufrimiento, vaya. No como la concepción católica, ¿sí? Que es sufrimiento al infierno, no. Ojo, ahí, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en la cultura mexica o azteca, decía que en el inframundo estaban los dioses tlaloques o del agua, que eran dioses inferiores de Tlaloc. Entonces, en ese sentido, pues, estabas con los dioses, eso significaba trascender el alma indígena, estabas con los dioses, interactuabas con ellos, ¿sí? Entonces, quiero entender con lo que nos dices, que en el inframundo no había dolor. No había dolor, no había esa concepción. Ojo, el dolor es una concepción europea, es una concepción española, es una concepción católica, ¿sí? Acuérdense que cuando sufre Cristo en las tres caídas, ¿no? O sea, esa es la concepción. O sea, tienes que sufrir para llegar a algo superior, ¿no? No, acá en la concepción indígena no existe eso. Es un poco nietzscheano, es decir, la existencia como tal. O sea, tú existes y como tú hayas vivido, no importa, tú, de acuerdo a la suerte que te dan los dioses, vas a llegar a esos lugares, ¿sí? Ese es el sentido de este comentario. Ajá. Excelente. Hugo, entonces, desde la concepción, desde la cosmovisión mestiza, ¿por qué los muertos visitan el mundo de los vivos? ¿Y si existe la vida después de la muerte? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo como ser humano y como ser finito. Y como mexicano. Puedo decir que no le tenemos miedo a la muerte, que somos amigos de la muerte, que somos novios de la muerte. Y la abrazamos constantemente también. Creo yo que sí regresan a este mundo. Obviamente es el alma regresa a darle una vuelta a cómo sigue este mundo, ¿sí? A ver a sus descendientes. Yo creo que sí. Mira, voy a darte un ejemplo. Hace muchos años, un día mi madre dice, estaba el arreglo, ¿no?, de la ofrenda, y le pregunta a mi hermano, un hermano que falleció: oye, si estás aquí, quiero que me digas si sí estás, ¿no? Se salió del cuarto y regresó a los 5 minutos, se cayeron todas las flores. Entonces, a lo que voy es que sí, desde como mexicano, te digo que sí existe algo más allá. No sé qué sea porque no he muerto o no hemos muerto, pero yo sé que sí hay algo. Claro que sí lo hay, nada más que en el momento que muramos, ahí vamos a saber qué va a pasar.
pero sí, yo concibo que sí, como que sí hay algo más allá, sí regresan, sí hay esas almas, esas energías regresan a este mundo. No sé para qué, en estas fechas tan singulares, no sé por qué, pero sí hay algo que regresa y están como viéndonos, están cuidándonos, no sé cómo llamarlo, pero siento que sí regresan. Sí. Hablando de altares, quiero enviarle un saludo a mi amigo, el abogado César Jacobo Dimas, quien tuvo pues el detalle de poner en el altar de una dependencia la foto de mi padre. Saludos, César, y muchas gracias por el detalle. Y hablando, hay estudios en los cuales nos dicen, por ejemplo, que fallece la persona y ve una luz. Está viendo una luz. Si lo tomamos, puede haber dos sentidos aquí, ¿no? Que fallece desde lo católico y fallece y ya va al cielo, al infierno, donde sea. U otra, la reencarnación, vuelven a nacer, ¿sí? Reencarnan, vuelven a nacer, es decir, son niños o bebés. Entonces eso es lo más interesante de esto, ¿no? O sea, también hay experiencias o estudios en los cuales han reflejado estas experiencias de haber regresado después de la muerte. Pero obviamente todo queda en lo subjetivo. O sea, bueno, yo soy científico social y pues necesitamos ciencia, ¿no? Nos bebemos de ciencia, pero bueno, son reflexiones que quedan en lo subjetivo, pero al final de cuentas ahí queda y les invitamos que reflexionen esos temas. Así es. Hugo, hay quienes comentan que las ofrendas que se ponen en los altares, ya después de que terminan las fechas de las ceremonias, de la conmemoración, prueban los alimentos o prueban las bebidas, y que las bebidas y los alimentos están insípidos, pierden su sabor, y que es una forma de comprobar de que nuestros seres queridos que nos visitan consumen y beben de esos alimentos. ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto? Voy a decir una frase que me pareció genial y es verdad, lo que tú comentas es cierto. Yo lo he hecho, yo he probado las mandarinas, que la bebida que le gustaba a la persona, etcétera, y sí sabe diferente, sí, estoy de acuerdo. Yo nada más doy una frase porque esto queda en lo subjetivo, Antonio, ¿sí? O sea, ya es como la percepción de cada persona, ¿sí? Y no quiero dudar en ese sentido, pero es muy interesante. Cada persona tiene una experiencia de vida y esa experiencia de vida nos va a marcar y remarcar estos detalles. Bueno, hay una frase que nos dicen que ellos regresan y bueno, obviamente comen esa comida, esa fruta, ese dulce y están recordando lo que comían, o sea, es un recuerdo de ellos. ¿Por qué? Porque ya no tienen el cuerpo. Y es otro tema muy interesante, el cuerpo, cómo nuestro cuerpo va vegetando y va generando enfermedad, y esa enfermedad nos va deteriorando hasta llegar a la muerte. Pero bueno, es un recuerdo de ellos hacia nosotros. Hugo, entonces, hablando de muerte, habíamos dicho la vez pasada, en el programa anterior, recordábamos a Nietzsche y su frase, Dios ha muerto. Y a Foucault, que decía, el hombre ha muerto. Entonces, hablando de muertes, una pincelada que nos pudieras decir respecto a esas frases de estos grandes filósofos, sociólogos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en el sentido en el que estamos hablando, pues el ser humano ha llegado a una concepción a tal grado de dudar de la vida después de la muerte. O sea, esas dos percepciones es dudar de la vida después de la muerte, e incluso de nosotros mismos. ¿Realmente trascendemos, morimos? ¿Existe el alma? O sea, ¿existe el alma o qué es lo que existe? Obviamente desvinculándonos de la concepción religiosa, o son preguntas filosóficas que no deben de tener un desarrollo o una definición religiosa, ¿sí? Entonces esas preguntas son muy importantes para poder entender qué somos como seres humanos, ¿no? O sea, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Entonces sí es importante esto que tú comentas para poder entender ese paso siguiente a la cientificidad o a lo científico o a la ciencia, ¿sí? O si uno platica con
sacerdotes va a decir, no, eso es una locura. No, se va desarrollando la ciencia. Y es y es un tema muy importante que tenemos que abordar. Tenemos que abordarlo, no se lo pierdan. Hugo, siempre es un gusto, es un placer conversar contigo. Para mí me ilustra mucho todo lo que nos dices, lo que compartes, tus luces y conocimientos que compartes con nosotros, con la gente que nos ve y nos escucha. Te agradezco mucho que ahora en estos días nuevamente hagas espacio en tu agenda y estés aquí con nosotros en el Jardín Mágico del Tarot. Entonces, pues muy agradecidos y esperemos de que estos temas que dan para muchos programas y para abordar otros temas, hagamos un compromiso y nuevamente puedes estar con nosotros en un futuro. Sí, muchas gracias, muy agradecido y me siento feliz de estar con ustedes y ojalá que estos temas generen esa chispa con ustedes para que preguntémonos, o sea, preguntar de esto de la muerte, qué es el alma, qué es la realidad, qué nos está pasando como sociedad, vamos por buen camino, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, gracias Antonio, gracias a todos ustedes, gracias allá al camarógrafo, de verdad estoy muy agradecido por estar aquí y feliz de estar con ustedes. Un agradecimiento y un reconocimiento a todo el staff, gracias por siempre estar prestos y dispuestos a participar. Y tú, amigo que me ves y que me escuchas, para que no te pierdas de ninguno de nuestros programas y de ninguno de nuestros videos, asegúrate de ser un titular de nuestra comunidad, suscríbete y toca la campanita. Si ya eres un titular de la comunidad Peregrino Radio y Televisión, ayúdanos presionando el botón de like. Yo soy tu amigo Antonio Espinosa, esto fue el Jardín Mágico del Tarot, y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos y te enviamos salud, alegría y prosperidad.